una vez más en Lucas capítulo 3 y vamos a leer nuevamente los versículos 4 a 6. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Vamos a orar. Señor, solo tu Espíritu puede hacerlo, solo tu palabra es instrumento. Por eso a ti clamamos en esta hora, una vez más, conocedores de nuestra necesidad de ti, y de que solo por tu gracia, por tu misericordia y por tu longanimidad, por tu amor, Señor, y por tu misericordia que es nueva cada mañana, hasta aquí tú nos has traído, Dios. Oramos para que en este día tu Espíritu disponga nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro entendimiento, y esta tu palabra sea voz que clame dentro de nosotros, enderezando, sanando, liberando, renovando y restaurando caminos, para que tu presencia sea manifiesta en nuestras vidas y en esta tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, pedimos al Espíritu de Dios que sea Él el que nos enseñe en esta hora este mensaje, esta palabra, esta enseñanza que Él quiere traernos. Hemos estado estudiando, hoy es nuestra tercera semana, hemos estado viendo el significado de este anuncio heráldico, de este envío de Dios para el pueblo, inicialmente para el pueblo de Israel, y porque es palabra que tiene cumplimiento profético doble, es un mensaje que el Señor nos envía a nosotros en el día de hoy. La primera parte de ese anuncio advertía a los oyentes que el rey venía, y porque el rey venía era necesario que los corazones se prepararan. La forma simbólica en que Dios usa esta figura del corazón es hablando de terrenos y de caminos. Debían ordenar los caminos, debían ordenar, y Él da 4 órdenes, 4 instrucciones, 4 medidas específicas que debían ser aplicadas a fin de que esto que Él quería, que estos corazones que debían prepararse, pudieran estar en la manera correcta cuando el rey llegara. Todo monte o collado debía ser bajado, todo valle debía ser levantado, todo camino torcido debía ser enderezado y todo camino rústico debía ser allanado, alisado. Repito esto porque es sumamente importante. Nosotros no podemos ver esta porción sin entender que Dios está hablando a nuestros corazones y hablando de nuestros corazones. Dios nos está diciendo que el terreno es símbolo de nuestros corazones, de la condición en que estos se encuentran, y que antes de que el rey llegue es necesario que estos corazones sean colocados, sean preparados, sean ordenados, sean limpiados, porque el rey no puede llegar al corazón y afectar al corazón sin la disposición de cada persona para que el rey haga su obra. Por lo tanto, nosotros hoy vamos a estudiar la parte que dice, les ruego una vez más mirar el versículo 5. Estudiamos la semana pasada, todo valle se rellenará, y hoy vamos a estudiar y se bajará todo monte y collado. Es necesario rebajar, está diciendo el Señor, todo monte y collado. En primer lugar, tenemos que entender que si algo debe ser rebajado es porque algo está en un lugar muy alto. Así que veamos geográficamente lo que es un monte o collado. Lo que representa un monte o collado tiene que ver, dicen los que estudian eso, es una protuberancia que se levanta sobre la tierra y que no tiene, es más alto que un cerro, pero más pequeño que una montaña. Así que el monte o collado no tiene la altura tan alta, tan
valga la redundancia, de una montaña, pero sí tiene una altura suficiente para no ser ni valle ni ser un cerro. En los montes, dicen ellos, regularmente se producen hierbas, plantíos no muy altos, árboles que no tienen gran altura y que se insertan allí y que regularmente cierto tipo de animales son los que viven ahí. Ahora nosotros queremos quedarnos con la parte de que el monte tiene cierta altura. ¿A qué altura? Partiendo de que Dios está hablándonos de nuestros corazones, corazones que nos llevan, nos conducen a ser de cierta manera. Lo que hay dentro de nuestro corazón se va a expresar externamente en nuestra manera de ser. ¿A qué altura se está refiriendo el Señor? Cuando habla de todo monte sea rebajado, ¿a qué está hablando? En primer lugar, hermanos, está hablando de nuestro orgullo, está hablando de nuestra altivez, perdón, está hablando de nuestra soberbia, está hablando de nuestra exaltación, propia exaltación, está hablando de nuestra arrogancia. Dios está hablando de ciertas características que se levantan en nosotros y que las dejamos allí, las dejamos que gobiernen, que dirijan, que manejen nuestras vidas. Y ese orgullo se enquista de tal manera en nosotros que pocas veces, aún siendo cristianos, queremos aceptar que el Señor nos está llamando a un cambio de corazón y un cambio de actitud. Quisiera que viéramos cuán peligroso es el orgullo y cuán descuidada es nuestra actitud ante algo tan terrible para nuestras vidas. En primer lugar, quiero que usted y yo recordemos que un ángel perfecto, creado por Dios de manera perfecta, Dios todo lo que hace es perfecto, pero la Biblia destaca que aquel ángel era un ángel lleno de sabiduría y lleno de hermosura. Ese ángel, criatura de Dios, siendo perfecto, la palabra de Dios dice que quiso, siendo criatura, ser semejante al Creador. Y voy a leer dos porciones, porque siempre tenemos al estudiar la Biblia que ir al origen, ver de dónde se desprende aquello que Dios nos está advirtiendo. Y si nosotros vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, 14, no voy a leer todos los versículos por razón de tiempo. Dice allí de esta manera, refiriéndose a esa criatura: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Voy a ir al versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos. Atención ahora. Desde el día en que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Me voy al versículo 17. Se enalteció tu corazón. Atención. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y ahí lo dejo. Fíjese cómo Dios dice, cómo Dios nos describe, Dios nos enseña el origen del orgullo, de la altivez y de la soberbia. Leo un versículo más en Isaías capítulo 14, versículo 14, otra porción donde Dios nos dice cómo es el carácter de aquel que se deformó. Y dice que en su corazón decía, versículos anteriores dice, decías en tu corazón, voy al 14 ahora, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Monólogos peligrosos, monólogos corruptores, monólogos totalmente destructivos solemos tener cuando pensamos que somos superiores. Y esa superioridad nos lleva a grandes fracasos. Quiero leer aquí el comentario de un hombre que Dios usó grandemente después de haber creído que era mayor que Dios y convertirse en ateo. C.S. Lewis, y dijo lo siguiente: hay un vicio del que ningún hombre en el mundo se ve libre, que todo el mundo critica
cuando lo observa en el otro. El vicio esencial, el máximo mal, es el orgullo. La falta de castidad, el enojo, la codicia, el alcoholismo y todo ese tipo de cosas son insignificantes en comparación con el orgullo. Fue por medio del orgullo que el diablo se convirtió en diablo. El orgullo conduce a cualquier otro vicio. Atención, es el estado mental absolutamente contrario a Dios. Fíjense qué terrible es el orgullo. ¿Y dónde tuvo su origen? Hermanos, atención hoy. El orgullo no tiene su origen en cualidades que Dios puso en el hombre. El orgullo no es una bendición. El orgullo es un gran pecado. Y tuvo su origen en esa criatura que quiso ser igual a Dios. Ahora, por cuanto Él hizo eso, es necesario que nosotros veamos que el fracaso humano, nuestro fracaso como seres humanos, empezó justamente con el orgullo. ¿Quién incitó, quién motivó, quién sedujo primero a Eva y después a Adán a que quisieran ser iguales a Dios? ¿Quién insertó el mismo veneno que tenía en aquellas criaturas que Dios hizo y que colocó en el mundo, en ese mundo que preparó para que el hombre viviera? Lo llevó a justamente aquello que dio inicio a su caída, porque dice la Biblia que fue sacado del cielo, así como Adán y Eva un poco después fueron sacados del paraíso. Entonces, por favor, notemos que es Dios vertical en cuanto a lo que es cómo trabajar con el orgullo nuestro. Volvamos otra vez al pasaje. Todo valle sea bajado, monte sea bajado. Así que Dios nos está diciendo, todo orgullo tiene que ser bajado, tiene que ser humillado. No se puede esperar al rey con orgullo. El corazón tiene que cambiar. Y nos cuesta mucho trabajo entender que el orgullo no es una necesidad para nosotros vivir. Que ser orgullosos no es una bendición. Que ser orgullosos es algo altamente dañino para nuestras vidas. Menciono al autor Joseph Stowell, que escribió un libro muy bueno, muy interesante, que se llama Metas Peligrosas. Y él describe el orgullo de esta manera. Dice, en términos sencillos, el orgullo es la actitud soberbia del alma. ¿Dónde está el problema? Hay que buscarlo dentro. Y luego dice, esta suposición de que uno es preeminente se manifiesta en actitudes de arrogancia, insolencia y jactancia. Analicemos ahora algunas, buscando la palabra de Dios, de esas manifestaciones del orgullo. Esta noche, para nosotros hablar del orgullo y poderlo ver en totalidad, tendríamos que por lo menos estar 2 horas y media hablando de eso. La palabra está llena de ejemplos del orgullo y el desastre que acarrea. Así que voy a solo mencionar algunas. Primera cosa, el orgullo nos conduce a ser rebeldes contra Dios. Salmo 10, versículo 4 dice, el malo, por la altivez de su rostro. Y qué curioso, hermanos, que la altivez se muestra gestualmente en el lenguaje del cuerpo, se muestra en el tipo de mirada que tenemos. Usted se da cuenta cuando una persona es altiva por la forma en que mira y mueve los ojos. Esa mirada altiva, peligrosísima. Mire cómo lo dice la Biblia. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por lo tanto, podemos decir que su orgullo le impide creer en Dios. El ateísmo es simple manifestación de orgullo. Punto número 2. La persona orgullosa pone en duda la palabra de Dios. Y eso se llama altivez intelectual. Soy demasiado inteligente para creer en ese disparate.
La persona orgullosa en términos espirituales exige que para creerle a Dios, Dios se le muestre, pero no como Dios nos dejó a todos la muestra de su presencia, la creación, su palabra y Jesucristo, sino que quiere una manifestación espectacular de Dios para complacerme. Dios tiene que manifestarse de esa manera. Si no, no creo. Qué triste, porque Dios dice que aquello que nos ha revelado es lo que tenemos que saber, porque no alcanzamos en su soberanía y sabiduría a comprender más. Él nos ha hecho el favor de darnos inteligencia, dice la Biblia, darnos sabiduría, para que nosotros podamos entender lo que Él nos muestra. Si Él no hubiera hecho eso, ninguno de nosotros podemos alcanzar a conocer a Dios. Pero hay personas que quieren más. Por lo tanto, Dios le dice a través de Moisés, nos dice a través de Moisés, que las cosas reveladas son esas las que podemos tener y las que Él no ha revelado, no las tenemos que tener. Y aceptar eso se llama humildad. Por favor, hermanos, aceptar la medida de aquello que Dios nos dispensa se llama humildad. Punto número 2, el orgullo activa, atención mis hermanos, la obsesión por alcanzar significación de manera errada. Todos nosotros, por cuanto tenemos la imagen de Dios, somos personas que significativas para Dios, significativas para el prójimo y el prójimo para nosotros, pero además hechas con un significado especial. ¿Qué ocurre cuando la persona busca esa necesidad de significado de la forma errada? Este hombre al que me voy a referir tenía una autoestima tan pequeña que cuando Samuel le dice, le empieza a enrostrar sus pecados, le dice, tú eras pequeñito para ti mismo, tú mismo te veías como una persona sin importancia. Sin embargo, Dios, antes de hacerlo rey, tan pronto es ungido, Dios le cambia el corazón. ¿Qué es lo que Dios hace con nuestras vidas cuando Cristo viene? Empezar a cambiarnos el corazón. Porque usted y yo no podemos ser hijos de Dios, llamados a ser santos con un corazón impío, malo, corrompido, orgulloso, altivo. No podemos. Dios tiene que operar en nuestras vidas. Quiero decir con esto, Dios no nos llamó a ser hijos de Dios para quedarnos orgullosos. No hagamos vano el sacrificio de Cristo. Nos llamó para ser como Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por lo tanto, este hombre, su corazón le es cambiado. Entonces Dios le da la gracia de que él empiece a ser rey. ¿Qué es lo que ocurre al pasar los años? Casi en la postrimería de su reino, en 1 Samuel 15:12, había una orden que Dios le había dado al inicio de su mandato, pero él la desobedeció. Samuel va y le dice, escuche bien, antes de eso, en el 15:12, ¿por qué digo que el orgullo arrastra y conduce a buscar significación incorrecta? Empiezo por aquí para mostrar que era orgulloso. Es decir, el corazón cambiado, al no obedecer a Dios, terminó siendo un corazón corrompido. ¿Me hago entender? Si usted y yo no llenamos el corazón de la presencia del Espíritu Santo, terminamos perdiendo lo que Dios quiso hacer con nosotros. Ahora bien, en el 15:12 dice que Saúl se mandó a construir él un monumento para él. ¿Qué quiere decir hacerse un monumento para sí mismo? Usted tiene que estar muy desequilibrado si usted manda a hacer una estatuita de usted mismo. Por eso vemos a esas personas que se creen emperadores o que son emperadores, que se mandan a hacer grandes estatuas y monumentos. Para hablar es un testimonio a su gloria, a su poder, a su grandeza. Este hombre que era tan humilde, que se sentía tan humilde, se creía tan humilde, este hombre termina siendo un hombre que se levanta un monumento para él. Eso es un indicio grande de orgullo, pero hay más. En el 15:30, cuando llega Samuel y le dice, tú has pecado por esto y por esto, has sido desobediente, él dice, he pecado, pero te ruego que me honres, atención, me honres delante de los hombres, de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel,
y que regreses conmigo, el profeta conmigo, para que yo adore al Señor tu Dios. Él no había adorado nunca a Dios, pero ese día quiere que Samuel vaya con él delante de todo el pueblo para que el profeta, al hacer el sacrificio a Dios, él se vea como un adorador. Hermanos, escuchen, para que me honres. La adoración a Dios no era para honrar a Dios, era para honrarse él mismo. Y a veces nosotros, siendo creyentes, cristianos, que servimos a Dios, estamos sirviendo al Señor, estamos ministrando al Señor para honrarnos a nosotros mismos. ¿Por qué este orgulloso termina tan mal? Porque una de las cosas que hace que una persona orgullosa, que el orgullo opere en nuestras vidas para mal, para fracaso, es que no aceptamos nuestras faltas ni errores. Hermanos, miren, el arrepentimiento es la terapia gloriosa de Dios para nuestras vidas. El arrepentimiento permite que el corazón permanezca sensible. El corazón sensible se da cuenta de su pecado, se humilla delante de Dios y pide perdón. Y al pedir perdón es recibido por Dios y es exaltado por Dios, es vuelto a la comunión con Dios. Por lo tanto, cuando un corazón orgulloso dice no voy a reconocer mis faltas, regularmente lo que hace es colocar sus propias faltas en otra persona. Lo que se llama desplazar la culpa. ¿Qué le pasó a Adán tan pronto pecó? Desplazó la culpa. Es Eva la que tú me diste. Así que Eva y tú son culpables de mi problema. Y este hombre es enrostrado por Samuel, lo pueden leer en 1 Samuel capítulo 13, se establece un diálogo y lo primero que Samuel hace es decirle, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Es la oportunidad de Dios para nosotros autoevaluarnos. Hermanos, escuche, cada vez que Dios nos pregunta por su Espíritu, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? Nos está abriendo la puerta para la restauración si nos reconocemos nuestro pecado y pedimos perdón. Es traernos a conciencia porque el pecado aliena, nos saca de Dios, nos lleva lejos de Él, nos hace necios, nos enloquece. Y en ese momento Samuel le dice, ¿qué has hecho? Y entonces este hombre empieza a divagar. Y dice en el capítulo 13, versículo 11, vi que el pueblo se me dispersaba y tú no venías y entonces yo hice el sacrificio. Dios le había dicho, espera a Samuel siempre cuando tiene que venir 7 días. Pero él se desesperó. El pueblo se iba y él no veía que Samuel llegaba. ¿Quién tiene la culpa de que él hiciera eso? Samuel. Más adelante, en el capítulo 15 y 19, Samuel le sigue hablando en otro momento y dice, ¿por qué no has oído la voz de Jehová? Sino que te has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Dios. En el versículo 20 él dice, antes bien, Samuel está diciendo, has hecho lo malo, escuche. El orgullo no nos deja aceptar las faltas. Y él dice, antes bien yo he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión. Dios me envió y yo obedecí. Pero en el versículo 21 dice, pero el pueblo tomó del botín para ofrecer sacrificios. Así que yo, entendiendo que el pueblo quería ofrecer sacrificios, dejé que el pueblo hiciera eso. Y Dios había dado una orden, destrúyelo todo, no dejes nada, todo está contaminado. Pero el orgullo no nos permite decir, ciertamente, no lo he hecho bien. He pecado. El orgullo no nos permite pedirle perdón a las personas que más amamos. El orgullo no nos permite que mantengamos sanas nuestras relaciones más significativas. Porque el otro es el que tiene la culpa. Porque como el otro tiene la culpa, es a mí que me tiene que pedir perdón. Porque es a mí, yo merezco. Y ese yo merezco es una de las patologías más grandes que el ser humano tiene a consecuencia del pecado. Yo no merezco nada y usted tampoco. Lo que tenemos nos lo ha dado Dios. De Él ha venido nuestra bendición.
Y porque Él nos lo ha dado, a Él le agradecemos. Y el agradecimiento permite fresca la sanidad. Mantiene el corazón humilde. Hermano, demos gracias. Cada vez que usted dice gracias de corazón, usted está diciendo, lo he recibido de ti. Pero muchas veces quien nos regala recibe, y eso fue lo que tú me trajiste. Y quizás no se lo decimos con la boca, pero la forma, gracias. Es necesario que aprendamos a mantener la sanidad, y el orgullo no nos deja. Por lo tanto, Dios está diciendo, hay que rebajar eso. Ese monte tiene que ser cortado, tiene que ser quitado. Y entonces, quiero decir, otro punto del orgullo que es obstinado. El orgullo nos hace personas obstinadas. En lenguaje dominicano, tercos. Porque obstinado se oye bonito. Tercos, necios. Números 14:42. Dice que Dios le dijo a Moisés, y él lo repite en Deuteronomio capítulo 1, y de allí tomo esta porción y dice, Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis. Le está diciendo, dile al pueblo que no suba ni pelee, pues yo no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Desobedecen a Dios y Dios en su misericordia dice, no vayan, porque si van a ser derrotados. Oiga bien la misericordia de Dios. El versículo 43 dice, y yo os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová. Escuche ahora esta frase, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Y persistiendo con altivez. ¿Qué es lo que nos hace obstinados? La Biblia me habla de perseverancia. La perseverancia es necesaria para nosotros mantenernos buscando al Señor, para nosotros ser fieles al Señor. Pero la persistencia altiva no es perseverancia que da fruto, sino actitud rebelde contra Dios. Dios dice no vayas, no vayas. Te está diciendo si vas el león te va a comer. Quédate tranquilo. Busca la comunión, busca descanso en mí. Pero no, Dios dijo no, pero nosotros vamos a ir. Y por eso es que la obstinencia, el ser obstinados nos hace tan exigentes ante los demás. Nuestra obstinación de que las cosas se hagan como nosotros queremos, como nosotros pensamos, como nosotros entendemos, no permite una relación sana porque demandamos que el otro sea como nosotros queremos que sea. Hay un ejemplo que está ahí para la historia. Y creo que he hablado de esa ilustración otras veces, pero la quiero poner porque cada vez me acuerdo de esto y de los efectos terribles de nosotros ser personas obstinadas. El relato dice que el vizconde de Bangor, que se llamó Bernard Ward, y su esposa Lady Anne, querían construir una mansión. Ellos eran de Irlanda, Belfast. Justamente a 15 kilómetros de Belfast se lleva a los turistas para que vean esto. ¿Qué es lo que pasa con esa mansión? Esa mansión fue hecha de una forma majestuosa, pero tiene dos fachadas. La parte posterior tiene un estilo arquitectónico, el estilo, ¿cómo se llama ese estilo? Gótico. Y la parte de atrás tiene el estilo neoclásico. Al verlo, eso choca. Pero ¿por qué ellos lo hicieron así? Porque no se pusieron de acuerdo. Cada uno exigía que la mansión fuera hecha como a ellos les gustaba. Y como no les gustaba el estilo de cada uno, decidieron, bueno, pues la parte de atrás tú la haces como tú quieres y la parte de adelante me toca a mí. Por supuesto, ese matrimonio terminó divorciado. Pero queda para la historia el recuerdo de lo que hace el orgullo en nuestras vidas. El orgullo desgarra nuestras relaciones.
El orgullo nos hace personas irracionales. Y peleamos por cosas que, aunque son importantes quizás, no van a hacer que nuestras vidas fructifiquen, sino que nos van a dejar anquilosados espiritualmente hablando. Hablemos del orgullo. Punto número 5. El orgullo infla nuestra autoestima. Lucas capítulo 18, Cristo hace esa parábola tan preciosa, y escuche bien por qué la hace. Cada uno de nosotros tiene que ver, cuando estudia la Biblia, qué motivó a Cristo a hacer esa parábola, dar ese ejemplo. Y dice en el 18:9, refirió esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y, punto, y despreciaban a los demás. Una persona edematizada, médicamente hablando, es una persona que tiene más líquido que el cuerpo debe tener, y por eso se infla. Y eso es peligroso, muy peligroso. Muchos de nosotros somos personas infladas, como el muñeco de Goodyear, a consecuencia de nuestro orgullo. Es sumamente peligroso. Cristo dice, ese hombre dos personas subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. Y cuando el fariseo se levanta a hablar, escucha el versículo 11, Cristo dice, oraba consigo mismo. ¿Quién era su Dios? Es increíble cómo una persona puede orarse a sí misma. Bueno, en el día de hoy hay mucha gente así, porque como se predica ahora que la salvación está en ti mismo y que tú eres Dios, hay mucha gente que se da su oracioncita todos los días. Pero el Señor está hablando de un problema serio. Este hombre además dice, mirando al publicano, dice, no soy como los demás, ni siquiera como este. Porque yo hago, yo doy, yo cumplo. Tú tienes que estar muy contento, Dios, conmigo. El orgullo nos lleva al fariseísmo religioso. Nos infla. Nos creemos la gran persona, la persona más importante. Y creerse superior a los demás impide, escuche bien, que la persona pueda obedecer la oración de Jesucristo en Juan 17. Porque el Señor dijo que nosotros fuéramos perfectos en unidad. Y una persona orgullosa no es perfecta en unidad, no propicia la unidad. Ni lo hace en su familia, ni lo hace en el trabajo, ni lo hace en la iglesia. Una persona orgullosa es un ente de división dentro de la iglesia, dentro de la familia y dentro del trabajo. No propicia la unidad. Para usted propiciar la unidad, usted tiene que ser humilde. No se puede ser una persona que quiera la unidad si se es orgulloso u orgullosa. Hermanos, el Señor dijo que tenemos que ser perfectos en unidad. Para que el mundo crea que Él vino, para que el mundo acepte que Él vino, tiene que haber unidad en nosotros. Si usted y yo nos peleamos como se pelean los del mundo, no va el mundo a ver en nosotros el reflejo de Cristo. Y para eso estamos en esta tierra. Así que el orgullo no puede ser parte de nosotros. Les pongo el ejemplo de los Corintios. Pablo habla en el capítulo 1 y dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os pongáis en desacuerdo. Aquí hay gente que está durmiendo ya. Que os pongáis de acuerdo, dice, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos, y mire cómo se está enteramente unidos, en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque yo digo que es gótico, y tú dices es neoclásico. No nos podemos poner de acuerdo. No hay un solo parecer. Escúchame, hermanos, y para tener el mismo parecer y tener el mismo sentir, hay que ser humilde. Tú dices que nos vamos mañana, está bien, nos vamos mañana, no hay problema.
que nos vamos mañana. ¿Y quién te ha dicho a ti que yo quiero ir mañana? Tú me preguntaste a mí si yo me quiero ir mañana. Un mismo parecer necesariamente tiene que llevarnos a unidad. Y aunque tú creas que el otro o la otra no tiene razón, órale a Dios para que lo convenza. Pero nosotros queremos convencer obligatoriamente al otro u la otra. Cuando Dios nos dice, órame, ponme en el medio a mí. Yo soy el árbitro perfecto. Bueno, dijeron amén. El orgulloso es egoísta. Y termino porque ya se me fue el tiempo. El orgulloso es egoísta. Y donde hay egoísmo no hay amor. Y donde hay egoísmo, cada uno busca lo suyo. 1 Corintios 13 dice claro, el amor no busca lo suyo. Nosotros tenemos que predicar eso en este tiempo, porque la forma de amar de este tiempo es, dame lo mío. Yo busco lo mío. Usted no ha llegado a la oficina del gobierno y le salen 5 personas, ¿y qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Lo mío. Pero eso es a nivel de oficinas y entre nosotros. Soy amiga de las personas porque son y tienen la imagen de Dios o porque estoy buscando algo. Ya la gente no se casa por amor. Complete la frase. ¿Qué puedo encontrar? ¿Qué necesito? ¿Qué me va a suplir? ¿Qué me va a dar? No, el amor no busca lo suyo. El amor se da. Y cuando el amor es real, es vivo, entonces no puede haber egoísmo, porque el amor saca el egoísmo. Egoísmo es amor a mí misma. Y escúcheme, hermanos, cuando usted lee en la Biblia el carácter de los hombres y mujeres de los últimos tiempos, dice, porque habrá hombres, así empieza, amadores de sí mismos. Toda la artillería maligna que sigue tiene que ver con el egoísmo. ¿Cómo queremos que el mundo sea diferente si nosotros los cristianos no empezamos a ser diferentes? Rápidamente, el Señor advierte, el Señor advierte, el Señor advierte. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y el Señor me está diciendo, si sigue siendo soberbia y si sigue siendo orgullosa, voy a trabajar con tu vida, te voy a quebrantar, voy a sacar esa cizaña de tu interior, porque no puedes ser parte de mi reino, no puedes ni siquiera decir que eres mi hijo o mi hija, si eres una persona orgullosa. Y el orgullo no me dejó pedir perdón. Estoy esperando que me pida. El orgullo no me permite ser pacificador o pacificadora. Porque para ser pacificador y pacificadora, o pacificador o pacificadora, tiene que haber humildad. ¿Por qué nos rompemos de esta manera? ¿Por qué vivimos como estamos viviendo? ¿Por qué postergamos la sanidad? Porque el orgullo está en nuestras vidas. Dios es radical cuando nos ama, es radical con esa parte. Y Lucas 18, 14, cuando el Señor termina la parábola, dice, el que se enaltece será humillado. Pero me gusta la primera parte que dice, cualquiera que se enaltezca. El Señor no hace acepción de personas. Él nos va a rebajar. Y cuando Dios lo hace, porque yo no hice caso cuando Él me llamaba para que lo hiciera, entonces la mano del Señor es dura. El Señor empieza a quitar asperezas y no me va a poner anestesia primero. Me va a decir, ese árbol que está creciendo en tu collado tiene que ser arrancado, y me lo va a arrancar.
Y Cristo dice categóricamente, toda planta que mi Padre no haya sembrado, será desarraigada. Y yo le digo al Señor, desarraiga todo lo que hay en mí que no puede estar, porque yo no quiero nada. Hermano, se lo digo de corazón. Yo no quiero nada en mi vida que obstaculice mi vida en Cristo. Es necesario que usted y yo empecemos a tomar pasos hacia esa verdad. Ahora, a Pablo, que el Señor sabía cuán orgulloso había sido en su vida vieja, cuán altivo, cuán prepotente, el Señor le dio una visión extraordinaria y lo llevó, dice a él, al paraíso. 2 Corintios 12. Y dice luego él, contando esa visión tiempo después, y para que yo no me enalteciera sobremanera, el Señor me dio un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Qué está diciendo él? Que el Señor le enseñó que si no le daba eso, el hombre iba a perder el poder de su ministerio, iba a desnaturalizar su vida en el Señor. Hermanos, empecemos a pedirle al Señor, enséñame cómo mi orgullo se expresa. Enséñame cómo yo soy orgulloso u orgullosa. Tus ojos están mirándome. Yo quiero que tú me enseñes cuáles son mis actitudes de orgullo. A veces no nos damos cuenta porque lo tenemos tan solapado, lo tenemos tan escondido que no nos damos cuenta cuán orgullosos somos. Y entonces allá en el supermercado me encuentro con un hermano, una hermana, y la hermana viene con todo su gozo a saludarme, y yo le digo, hola. O simplemente le digo, ¿y usted quién es? Pero nos sentamos al lado en la iglesia los domingos. Hay tantas cosas que nos hacen orgullosos que Dios quiere quitar de nuestras vidas, porque manso y humilde de corazón es el llamado. No hay otro, el Señor no lo ha quitado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló a sí mismo. Es tu Salvador, mi Salvador, que nos dice, es necesario. Todo monte sea rebajado. Termino diciendo, todo nuestro sentido de importancia, todo nuestro sentido de independencia de Dios, todo nuestro sentido de ser merecedores, todo nuestro sentido de egoísmo, toda nuestra capacidad de rebelarnos o negarnos al deseo y voluntad de Dios, toda nuestra rebeldía en ser unos y propiciar la unidad, toda nuestra falta de perdón, toda nuestra amargura por retener la falta de perdón, todo eso tiene que ser entregado al Señor. Y cada paso que damos en esa dirección, eso se llama rebajar el monte. Yo no sé de qué tamaño son nuestros montes, el Señor es que lo sabe. Pero hermanos, si usted retiene el expediente del 8 de marzo de 1960 o 75 u 89 o 93, usted es orgulloso. Y los montes que crecen en nosotros no nos permiten ver a nuestro sol de justicia alumbrando nuestras vidas. Que el Señor nos libre de ese pecado para que esperemos a nuestro Rey en santidad y en sanidad. Vamos a orar. Señor, tu palabra nos ha hablado. De tu boca ha salido esta instrucción de preparar el camino al Rey que viene. Estás llamándonos a nosotros como tu iglesia a preparar ese camino, a revisar qué altura tiene nuestro collado, nuestro monte, hasta dónde le hemos permitido crecer a ese orgullo, a esa prepotencia,
a esa autosuficiencia? ¿Hasta dónde le hemos dado lugar en nuestras vidas para que nos creamos superiores? Para que pensemos que los demás tienen que servirnos, tienen que reconocernos. Oh Señor, nosotros queremos pedirte esta noche. Bueno, mi deseo, Señor, es que todos te pidamos esta noche que nos permitas renunciar a nuestro orgullo avasallador, que tú traigas a nuestra mente espiritual qué estela estamos dejando en aquellos que amamos, en aquellos que conocemos. ¿Qué recuerdo tienen ellos de que hemos atropellado sus vidas? De que les hemos hablado mal, de que los hemos menospreciado. Perdónanos, Señor, por creer que somos superiores. Perdónanos, Señor, por levantar monumentos para nosotros mismos. Perdónanos, Señor, por no pedir perdón, no aceptar nuestras faltas y desplazar nuestra responsabilidad. En el nombre de Cristo, oramos para que tú, Señor, enjuagues nuestros ojos con colirio, que caigan las escamas de nuestros ojos espirituales, y que así como dijiste, el valle tiene que ser elevado. Yo quiero un pueblo sano, un pueblo que no vive en la tristeza, un pueblo que no mire mal, un pueblo que se vea a sí mismo redimido, rescatado, salvado. Hoy nos dices, todo monte tiene que ser rebajado. En el nombre de Jesús te pedimos perdón como cristianos, como personas, cada uno de nosotros, y te pedimos perdón como iglesia. Señor, he orado durante años y esta noche lo hago público. He orado, Señor, para que nosotros no, como iglesia, nunca creamos que somos superiores. Nunca nos comparemos con nada. Que seamos tan humildes, Señor, que nuestra humildad sea la que refleje tu presencia en medio nuestro. Líbranos, Señor, del orgullo espiritual. Líbranos de creernos superiores a nuestros hermanos. Enséñanos, Señor, a todos, juntos, buscar la unidad de tu cuerpo, la sanidad de tu cuerpo. Y oro para que en este momento las familias, los esposos, los hijos y los padres se acerquen en humildad, se pidan perdón los unos a los otros y cierren toda brecha que el enemigo ha abierto para traer desasosiego, tristeza, fracaso a las vidas. Que nadie tenga una mansión en su interior como la de aquellos que hicieron, Señor, en su terquedad algo que ha quedado como testimonio a la historia del daño que hace el ser obstinados. Que haya espíritu de perdón, que florezca en nosotros la gracia del arrepentimiento y de otorgar el perdón. Arranca de nosotros la amargura, la crítica, el descontento. Arranca de nosotros, Señor. Arranca de nosotros el labio que se abre para juzgar, enjuiciar y hacerlo sin temor reverente, olvidándose de que tú lo oyes todo, lo escuchas todo y lo ves todo. Límpianos y seremos limpios. Sálvanos y seremos salvos. Sánanos, oh Dios, y seremos sanos. Cambia nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, para que tu nombre sea exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Esta noche yo te invito, hermano, hermana, amiga que estás aquí, amiga que estás aquí, a que si tienes que pedir perdón, si tienes que detener el orgullo en tu vida, lo hagas. No pierdas tiempo, no pierdas tiempo. Y recuerda de dónde viene, quién fue su progenitor. Recuerda que es el diablo el orgulloso y Dios no nos quiere. Dios no quiere que tú y yo nos parezcamos a Él. Gracias a Dios por su palabra. Familias, pídanse perdón. Humillémonos para que Dios se exalte en nuestras vidas. Quiero decirle a los hermanos, dar un testimonio antes de que
alabanza, terminemos con esta alabanza, y es que nuestra hermana Nilda estuvo una vez más muy delicada esta semana, y el médico me había dicho que ella no podía salir, que iban a pensar en si podía salir el lunes, pero no antes. Ayer llegó, después de haberle hecho una placa, y llegó tan eufórico y me dijo, no sé qué pasó. La placa dice que los pulmones están limpios y que la neumonía se fue. Y yo le dije, el Señor hizo el milagro. Nuestras oraciones, hermanos, llegan a la presencia de Dios. Y así como hemos orado por ella, pido que oremos por todos. Aquí se mencionó hace un rato Ecuador, se mencionó Guatemala. Oren por Uruguay. Un tornado arrasó casi una comunidad completa. Japón está en situaciones difíciles también, temblores muy profundos. Y hace una semana el Señor me advirtió. El mundo se ha olvidado de que mis juicios vienen sobre la tierra si la tierra no se arrepiente. Hermanos, oremos. Oremos por nuestro país, oremos por los países de la tierra, para que esta dureza de corazón sea quebrantada y el mundo se vuelva a Dios. Y el Señor no tenga que quitar la altivez de esa manera. Que el Señor nos bendiga.